Bueno, vamos a seguir en la clase número 3. Pueden tomar asientos, muchachos. Asiento. Bueno, quedamos en el punto número 2, letra B. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Sí. ¿Están tomando apuntes? Bueno. Más que anotar apuntes en el cuaderno, quiero que se lo apunten en el corazón, que es más importante. ¿Amén? Entonces, diapositiva. Vamos aquí, ¿sí está bien? Es correcto. Razones por las cuales se identifica con el Padre. Vamos a mirar Lucas 10, 30 al 35. Voy a empezar aquí para adelante a dar unos versículos, pero por ser el tema tan largo, tan grande, pues los versículos los vamos a meditar en la casa. Voy a leer unos puntuales, pero pues la idea es tratar de abarcar todo el tema en lo mejor posible. Amén. Siempre tenemos un bosquejo. 10 de Lucas 1, versículo 30 al 35. ¿Correcto? Capítulo 1, versículo 30 al 35. Dice: concebirás en tu vientre y darás a luz el hijo y lo llamarás su nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con la sombra, y por lo cual el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. ¿Correcto? Debido a esa procedencia divina, se vio identificado ¿con quién? Con su padre. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo que el hijo que nacería será llamado ¿qué? Hijo de Dios. O sea que Dios vendría a ser ¿qué? Su padre. ¿Cierto que sí? Entonces quiero que entendamos, porque hay mucha gente que se trata de confundir. Bueno, y entonces si Dios estaba en Jesús, entonces ¿dónde estaba Dios? Y se tratan como de hacer una discrepancia en esas cosas. Escúcheme bien. Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Él está en todo lugar, todo tiempo, todo, sí, omnipresente. Entonces, la Biblia dice que en el principio el verbo era Dios. ¿Y qué? Y el verbo se hizo ¿qué? Carne. O sea que verdaderamente Jesús era Dios hombre. Dios en los hombres, Dios con los hombres. Por eso Isaías lo profetizó que era Manuel ¿qué? Que significaba ¿qué? Dios con nosotros. ¿Correcto? Entonces realmente esa unidad perfecta entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿sí? Que habla la Biblia, realmente son un solo ser, con una manifestación diferente cada uno, pero realmente son una sola mente, un solo ser. Como nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, realmente nosotros somos un solo ser. ¿O es que nosotros nos dividimos? Nosotros no nos dividimos, nosotros somos una sola esencia, espíritu, alma y cuerpo, pero somos un solo ¿qué? Ser. Lo que pasa es que nosotros no somos omnipotentes, no somos todopoderosos, pues no estamos en todo lugar, no lo sabemos todo, pero Él sí. ¿Correcto? Aún su poder está en los ángeles, su poder está en nosotros, su poder está en todo lugar. Él todo lo llena en todo, y todo lo creó para Él y en Él. Escúcheme bien. Para Él y en Él. Nada se mueve, nada se cae si su pensamiento no lo permite. ¿Correcto? Entonces, es claro, a veces tratamos, y no crea que yo también como que llegué a tener esa confusión en algún momento. Bueno, pero y entonces, si el Espíritu Santo está aquí, entonces ¿dónde estaba Dios? Entonces, pero cuando uno empieza a ahondar este tema y empieza a entender la divinidad de Dios, la grandeza de Dios, esa es la grandeza de Dios. Aún Dios conoce los pensamientos del diablo, por eso es que el diablo no le puede salir adelante a Dios. Y Dios sujeta con sus pensamientos los pensamientos de Dios. Por eso aún Satanás, conociendo su destino, que la palabra lo está hablando, él no lo puede evadir. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios sujeta su vida. ¿La vida de quién? De Satanás. ¿Correcto? Por eso él va a hacer, quiera o no quiera, que se cumpla la palabra de Dios en la vida de él. Que lo van a atar, que va a ser echado al lago de fuego, que se va a levantar un anticristo, que todo eso se va a cumplir. ¿Porque el diablo quiere? No, porque Dios así lo planeó. Y esa palabra lo va a coger a él y lo va a hacer andar hasta que se cumpla. Pare de contar. Ese es el poder de Dios. Por eso cuando Dios habla algo acerca de usted, escúcheme bien, ya Satanás no tiene libre albedrío, como lo tuvo cuando era ángel. Ya no tiene libre albedrío, ya está sujeta a la palabra de Dios. Nosotros sí tenemos libre albedrío. Nosotros veremos si
si hacemos la palabra de Dios en nuestra vida o no la hacemos. Satanás ya no tiene libre albedrío. ¿Sabe por qué? Porque él ya fue juzgado, él ya fue enjuiciado, él ya está condenado. Nosotros, escúcheme bien, nosotros los hijos de Dios ya pasamos por la condenación. Pero ¿quién nos libró? Cristo. Nosotros ya fuimos juzgados también. Escúcheme bien, toda persona que haya nacido, que no haya nacido de nuevo, que sea un impío, un bebé, digamos, que nace con la naturaleza caída, escúcheme bien, yo quiero que esto se lo graben para que nunca el diablo los vaya a condenar. Escúcheme bien. Aunque hicieran lo que hicieran, ellos no podían ser salvos. Las personas de allá afuera, aunque hagan lo que hagan, se paren en la cabeza, ayunen 200 días, ayunen toda la vida, se vayan a pies descalzos a andar todo el mundo, se oculten en una cueva allá y nunca salgan de allá para no pecar, escúcheme bien, nunca van a ser salvos. Pero si creen en Cristo, van a ser salvos. Entonces, ¿a nosotros qué nos hace pensar? Que nosotros, siendo salvos, la vamos a perder. Digamos lo mismo. Pero sí hay una línea muy delicada en nosotros. ¿Correcto? No podemos pisar la sangre que nos rescató. No podemos dar por inmunda la sangre que nos limpió. Tenemos que valorar eso, porque eso nos hará que nosotros nos purifiquemos. Eso hará que nuestras conciencias sean limpias. Pero hay gente que permite que su corazón se cauterice tanto que a lo último pierden la sensibilidad de la sangre que los rescató, y ahí están en peligro de muerte. Porque Juan lo dijo claramente: cuando ore por alguien, si el pecado no es de muerte, ore. Pero si el pecado es de muerte, no ore por esa persona. Escúcheme bien. Nosotros no podemos, nosotros como aceptamos la sangre de Cristo para ser limpia, la soberbia también hace que nosotros la rechacemos. Y no voy a entrar en ese tema porque no es el tema. Pero yo creo que llegar a ese punto, el hombre tiene que ser muy necio en la vida. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos identificamos con el Padre? Esto no es para meterles miedo, sino es para que ustedes conozcan la vida de Dios, para que no se hagan necios. ¿Correcto? Para que no se hagan necios. Tenemos que conocer, escúcheme bien, cómo se cauteriza un pecado, cómo se cauteriza un corazón. Le voy a dar el ejemplo. Un corazón se cauteriza, por lo menos Guillermo está ahí, y el Señor le dice, él cometió un pecado, y el Señor, ¿qué? Lo reargulle ¿de qué? De pecado. Pero él no hizo caso, siguió pecando. El Señor vuelve y ¿qué? Lo reargulle de pecado, pero no le hizo caso, siguió pecando. Cada vez que esta persona, el Espíritu Santo, lo reargulle, pero vuelve y incide en su mismo pecado, se está cauterizando, está colocando capas de insensibilidad ¿sobre qué? Sobre su corazón, hasta que llegue un punto donde ¿qué? Donde ya no sienta. Y entonces esa persona sí está en peligro muy doloroso de vivir una vida miserable y apartada de la vida de Dios. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo, antes de que esa persona la termine embarrando más de la que la ha hecho, que el Espíritu Santo vuelva y lo convenza de pecado para que lo traiga. No que lo limpie, que lo convenza de pecado para que se arrepienta. Entonces esa es la única manera de que podemos orar por esas personas que se vuelven insensibles al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada vez que el Espíritu Santo lo reargudía, él rechazaba. Y cada vez que rechazaba el reargüimiento del Espíritu Santo, se iba colocando una capa muy fina de cauterización, hasta el punto que se hizo gruesa, que ya no pudo ¿qué? Escuchar la voz de ¿qué? Yo tengo un amigo que es un buen religioso, un buen muchacho, y me dio tristeza con un sueño que yo tuve con él, y se los voy a contar. Ese muchacho ora, usted no se alcanza a imaginar cuánto ora ese muchacho, y es hasta buen muchacho, pero el muchacho no recibe consejo de nadie, es necio como él solo. Y yo tuve un sueño con él, donde un demonio le había cortado las orejas, ambas orejas, y le había cosido el hueco del oído de la oreja, y le ha puesto una costra en las dos orejas para que no escuchara la voz de Dios. Pero es un buen religioso, ora, él le saca la Biblia y se la recita usted. Y uno lo exhorta y dice, no,
no acepto eso porque la Biblia dice esto, esto, esto. Entonces esa clase de personas pueden llegar a fácilmente crear una ¿qué? Una secta. Porque ya el Espíritu Santo no lo convence, está en su verdad y para de contar. ¿Cuál es la verdad? La que estableció sobre su corazón y se hizo necio con ella. Entonces, escúcheme bien, el Espíritu Santo siempre nos va a reargudir nuestro corazón. Él siempre, no que nos vaya a decir, ay Adolfo, estás pecando, no lo vuelvas a hacer. No, pero uno siente en su corazón que está haciendo mal. Entonces el corazón que lo reprende a uno. Entonces uno tiene que no dejar que esa sensibilidad que uno tiene se pierda. Porque el día que pierda, usted nunca va a escuchar a Dios. Hasta que por misericordia Dios, mejor dicho ya, la misericordia y el amor de Dios que es tan grande, ¡pum!, use un hombre y lo toque a uno y vuelve uno caiga. Por eso es muy bonito y muy bueno que ustedes tengan una comunión permanente, real con Dios, para que cuando sepa usted que Dios le habla a usted, lo haga. ¿Por qué? Porque la incredulidad empieza a brotar en usted y usted empieza a ser insensible al Espíritu de Dios. Escúcheme bien, el peligro más grande que tiene todo cristiano es que nos volvamos insensibles a la voz del Espíritu Santo. Él nos va a hablar. ¿Cómo nos va a hablar? A través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, una palabra específica. Él nos va a hablar, Él nos va a tratar de llamar la atención de cualquier modo con tal de que nosotros seamos sensibles a Él. Escúcheme bien, a veces nos habla en visiones, escudriñemos las visiones. Yo por lo menos, mi esposa tiene la don de interpretación de lengua. Yo todo el tiempo se lo ejercito. Amor, vamos a orar, saque el cuaderno, vamos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ella pierda esa sensibilidad. ¿Sabe por qué? Porque a través de esa sensibilidad nosotros podemos discernir espíritus, nosotros podemos identificar lo malo, nosotros podemos avanzar en nuestro camino. Pero cuando nosotros nos volvemos insensibles al Espíritu de Dios, cualquier camino nos parece bien. Cualquier persona que nos hable, nos vamos detrás de esa persona. Y entonces ahí es donde viene el enemigo y nos engaña y cada día nos apartamos más de Dios. Y cuando terminamos en una encrucijada que muchos no encuentran salida y que aún Dios los corta para que no se pierdan. Prefiere cortarlos para que no se terminen perdiendo por ahí y maldiciendo el nombre del Señor. Prefiere cortarlos. A veces les cae una enfermedad a las personas y Dios prefiere no sanarlos para que se mueran y se vayan para el cielo en lugar de que se pierdan. Y a veces es triste eso. A mí una vez me colocaban a orar por una pastora. Muchos pastores iban a orar ante ella y todo el mundo le atribuía brujería y que sí, pastora, que le están haciendo. Ella tenía cáncer de estómago y que sí, pastor, y que crea que Dios le va a sanar y que wow. Y esos llevaban pastores tras pastores hasta que se encontraron con este loco. Me dijeron, necesito que ore por una pastora. Yo la oración no se la niego a nadie. Vamos a orar. Y oré. Y inmediatamente cuando iba a empezar a orar, el Señor me dijo, no ore por ella, porque ella ya se cauterizó en su incredulidad y ella no cree que yo la voy a sanar y mejor me la voy a llevar. Y yo le dije a la pastora que me llevó y me dijo, eso es del diablo, Adolfo, no le creo. Yo le dije, eso fue lo que Dios me dijo. Al otro día a las 4 de la mañana se murió y me llamaron a pedirme perdón. Y todo el mundo reprendiendo al diablo. Y mentiras que estaban en contra de Dios, porque Dios, el plan de Dios era llevársela para que no se siguiera cauterizando su corazón. Esto es tremendo, hermanos. Esto es una realidad. Pero yo no veo a un Dios malvado ahí. Yo veo a un Dios lleno de amor, porque prefiere hacerlo y llevárselo que se quede y se pierda. Ese es el Padre. Juan 3:6. Porque el reino natural humano solo puede dar luz, ¿qué? Solo puede dar luz, ¿qué? Cosas que son humanas naturales. Escuche bien, obrar en la carne o en ese reino natural, usted solamente puede tener respuestas, ¿qué? Naturales. Por lo menos una persona que labora en una empresa, ¿qué es lo más lógico que sea? Que le paguen su sueldo, ¿cierto? Eso es lo más lógico, ¿cierto? Esa es la bendición que Dios da al fruto de ¿qué? Del trabajo, ¿correcto? Pero ¿qué es lo sobrenatural? Que usted llegue a algo que realmente usted no lo estaba esperando. Es que Dios colocó en mi corazón darle esta ofrenda. Es que Dios colocó, eso es algo sobrenatural. Es algo, wow. Y que usted de repente en ese momento lo necesitaba.
Eso es algo sobrenatural, pero como usted solamente hace sino pensar en cosas naturales, pues puede recibir respuestas naturales. Entonces, si usted piensa en esa mentalidad, pues nunca espere que Dios haga algo sobrenatural con usted, sino que espere que solo todo lo que produzca sus fuerzas, eso es lo que usted se va a retribuir. Por lo menos una persona que es un empleado, por lo menos vamos a colocar aquí el hombre que es taxista, ¿sí? Él si no cree en algo sobrenatural, ¿sí? Él solamente va a poder esperar el producido ¿de qué? De su empleo. Pero si él empieza a creer en algo sobrenatural, de repente alguien se le subió en el taxi de parte de Dios y le dijo: hombre, yo quiero ofrecerle esto a usted, usted me cayó en gracia, yo quiero que usted haga conmigo esto, y de repente su vida cambió. Y de repente usted se vio con un mucho mejor empleo. Quizás esa persona después más adelante le diga: no, yo le voy a patrocinar para que usted monte una empresa, para que usted monte un negocio, me la paga como quiera. Eso es algo sobrenatural. Yo cuando empecé este camino, yo trabajaba, ganaba muy bien. Y se me apareció un día la viejita, como le digo yo a mi pastora Clemencia. Ella sabe que yo le digo así de cariño. Y me dijo: yo sé que usted necesita plata, le voy a dar un sueldo mensual para que usted estudie y le voy a pagar el estudio. 5 años duré estudiando en Rema. Ella me pagó todo lo que se requería para estudiar en Rema, y fuera de eso me daba una mensualidad a mí. No sé de dónde sacaba plata, no me pregunten, pero me la daba. 5 años. Y después a lo último termina entregándome la congregación a mí. Eso yo no me lo esperaba. Llegaba yo llorando: pastora, mire que es que hoy tenga fe, Adolfo, mire, tome, le falta plata, tome, el Señor a mí sí me bendice. Me pegaba una cachetada. Yo, bueno, pastora, está bien. Pero eso es algo sobrenatural. Es algo, Dios puede colocar a alguien delante de usted para bendecirlo. Dios hace esas cosas. La Biblia dice que a uno Él usa a los impíos para bendecir a sus hijos. Pero porque no estamos creyendo en algo sobrenatural, simplemente no podemos esperar algo sobrenatural. No estoy diciendo que se les va a aparecer un bulto de plata en la puerta ahora, no. Y si es así, pues gloria a Dios, pues ¿qué podemos hacer? Pero sí estoy diciendo que Dios puede colocar a alguien y que usted puede hallar favor y gracia en alguien, y Dios le puede colocar en esa persona en que lo ayude a usted, para que usted levante cabeza en las finanzas. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que creer. Hay que creer. El que no piensa en algo sobrenatural simplemente se enferma y se apoya solamente en los médicos. Pero el que cree algo sobrenatural siempre tiene la esperanza de que Dios lo va a sanar así de repente. Siga creyendo. Yo lo puedo dar por experiencia propia. A mí el Señor me sanó de SIDA sin yo haberle pedido que me sanara de SIDA cuando yo tenía 18 años. Ahí me cundieron SIDA y esta enfermedad que tiene un nombre feo, pero lo voy a decir y así se llama, gonorrea. A mí me prendieron esa enfermedad las dos al mismo tiempo, con una prostituta. Y mi hermana esa vez, en ese entonces, ella me quería llevar a la iglesia, ella era cristiana, y Dios le dio la idea y dijo: pues hágale una apuesta a él. Y ella me dijo: si usted pierde la apuesta, va a la iglesia, y si no la pierde, pues no va. Y yo, pues, ¿qué creyeron? Pues la perdí. Entonces me tocó ir por obligación. Entonces yo fui allá, ese día estaban en ayuno, la iglesia, allá, ribicanda, allá hablando todo el mundo en lenguas. Y yo ahí a los 18 años, yo esta mano de loco, ¿dónde me metí? Y se arrima un hombre y me dice en el oído: Dios te está sanando de SIDA. Y nunca más hasta el día de hoy esa enfermedad estuvo en mí. Ni infección, ni enfermedad. Yo no creía en nada sobrenatural, y sin embargo Dios lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque tiene un propósito. Cuando me accidenté en el carro, me volqué en el carro, que aquí me dejaron esta señal en el brazo. Me volqué, todo el mundo pensó que me había matado. Pero en ese accidente, una mujer que iba al lado ahí, no sé cómo apareció, me sacó del carro, llamó a mi mamá, no sé cómo la llamó porque yo estaba inconsciente, llamó a mi mamá, llamó a mi hermana, llegó la ambulancia a recogerme, y fue una señora que nunca más volví a ver. Yo pienso que era un ángel. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito conmigo.
Y esa palabra me iba a traer en cualquier momento. Eso pasó 10 años antes de que yo me convirtiera al Evangelio. Hasta que llegó un día y dijo, no, Adolfo, ya es el tiempo. Ya es el tiempo. Y desde el primer día yo empecé a creer en lo sobrenatural. Desde el primer día. No pasó un día cristiano que no haya creído en lo sobrenatural. Y me han pasado cosas. Y escuchen bien, no tengan esa fantasía en sus cabezas que su vida de pronto va a cambiar de rico a pobre de un día para otro. No. Pero sí va a empezar a vivir una gloria, otra gloria, otra gloria, otra gloria, otra gloria. Sí va a empezar a usted a tener una victoria, otra victoria, otra victoria, otra victoria. Hasta cuando vengan los problemas usted ya los enfrente y los domine. Hasta cuando venga la enfermedad usted ya la enfrente y la domine. Pueda que usted ahorita esté contrancando con ella y de pronto le gane, pero no quiere decir que ella tiene la victoria, porque la victoria la tiene usted. Levántese la próxima, llénese de fe, pero créale a Dios. Entonces este versículo nos dice que las cosas naturales solamente producen cosas naturales, pero las cosas espirituales producen ¿qué? Cosas espirituales, cosas sobrenaturales. Dios lo va a ir llevando, escúcheme bien. Dios a usted no le va a entregar una iglesia de 50,000 miembros de un día para otro, porque usted no va a tener la capacidad de sobrellevar gran peso. Pero sí le digo, Él lo va a empezar a usted a capacitar, a darle fuerzas, hasta que usted ya tenga la fuerza. Cuando venga a esa iglesia, usted ya la pueda sostener. Imagínese un incrédulo que le aparezca una iglesia un día para otro de 5,000 miembros. Se lo traga el diablo 10 veces. Entonces sigamos. ¿Llegamos o paramos? Bueno, entonces Juan, ya dije Juan 3:6, ¿no? Correcto. Esta referencia del nuevo nacimiento no solo se refiere a nosotros, sino también se refiere a su nacimiento sobrenatural. El nacido de la semilla de arriba, y su padre es ¿quién? Dios, quien es espíritu. Entonces nosotros inmediatamente pasamos de una genealogía a otra genealogía. ¿Por qué? Porque la genealogía de nuestros padres, la genealogía de Adán, inmediatamente es ¿qué? Es quitada. Y entonces el espíritu de Dios, el espíritu del Padre, el espíritu de Cristo, que es el mismo, viene y engendra al nuevo Guillermo. Engendra al nuevo Cristian. No me sé el nombre de ustedes. A la nueva Mari. Engendra. Los engendra. El mismo. Y escúcheme bien. Y la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿hay qué? Hay fiesta en los cielos. ¿Qué pasó cuando Jesús nació? Dice que vinieron ¿qué? Ángeles ¿a qué? A celebrar el nacimiento de Jesús. O sea que la misma escena pasa con nosotros. Cuando nosotros nacemos en este cuerpo, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué pasa en el cielo? Hay una fiesta, porque la Biblia dice cuando se arrepiente un pecador, ¿qué? Hay fiesta en los cielos. Entonces la misma escena. Mire a la altura que nos llevó Cristo. Lo mismo que le pasó a Cristo es lo mismo que nos pasó a nosotros. Lo que pasa es que Él experimentó sin pecado desde el nacimiento del vientre de su mamá. Su cuerpo nació sin pecado. Su alma y su espíritu no probaron ni siquiera. Y nosotros también ahora sujetamos esa vida de Cristo en nosotros. Este cuerpo ya no está sujeto a la muerte. Este cuerpo ya no está sujeto a la incredulidad. Este cuerpo está sujeto a la fe en la cual hemos creído, que es Cristo Jesús. Amén. Seguimos. Vamos a seguir rápidamente. 15. Su muerte y su resurrección y glorificación nos restaura en la identidad de la nueva vida en Dios. Escúcheme bien. Hay mucha gente que dice que este cuerpo está sujeto a la muerte, pero hoy vamos a quitar y abolir esa enseñanza errónea que nos han metido a nosotros y que por eso consienten la enfermedad, por eso consienten la maldición en nuestro cuerpo. Escúcheme bien, quiero que me escuchen bien. Ay, no, ¿están aburridos? ¿Tienen sueño? Tráigame una coca y agua. O sea, ya hágame el favor, que dormido le voy a echar agua. Aquí tengo tinto, ¿verdad? Menos mal que aquí me tiene. Entonces, aquí en el punto se dice: su muerte
resurrección y glorificación, nos restaura en la identidad de la nueva vida con Dios. Es importante para que nos identifiquemos con Jesús. Igualmente debemos conocer su obra completa en la cruz, resurrección y glorificación. Segunda de Corintios 4:6. Vamos a leer 2 de Corintios 4:6. Vea lo que dice. Dice, porque Dios dijo que la luz brillante brilla en la oscuridad. Él es el que ha derramado su luz en nosotros, su brillante luz del amanecer del glorioso conocimiento de Dios cuando contemplamos el rostro de Jesucristo en nosotros. Vamos, otro versículo, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué significa este versículo para nosotros? Colosenses 1:13. ¿Qué significa que nos ha liberado de las tinieblas? Escúcheme bien. Las tinieblas es una palabra que abarca una grandeza que usted no se alcanza a imaginar. En las tinieblas hay corrupción. En las tinieblas hay enfermedad. En las tinieblas hay maldición. En las tinieblas hay pobreza, en las tinieblas hay miseria, en las tinieblas hay envidia, en las tinieblas hay contienda, en las tinieblas hay toda clase de abominaciones que aborrece Dios. En las tinieblas hay incredulidad, en las tinieblas no se cree en la obra de Cristo, en las tinieblas no se cree que hay una resurrección de Cristo, ni mucho menos una glorificación. Ellos ahí en las tinieblas no aceptan esa verdad. ¿Sabe por qué? Porque ellos la rechazan. Eso hay en las tinieblas. Ahora dice que Él nos ha liberado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. ¿Y nos ha llevado a qué? A la luz. Escúcheme bien, en la luz hay bendición. En la luz está la obra completa de Cristo. En la luz está la sangre del Cordero. En la luz hay lavamiento de pecados. En la luz hay una conciencia limpia. En la luz hay sanidad. En la luz están las riquezas. En la luz está la sabiduría de Dios. En la luz está el conocimiento de Dios. En la luz está todo lo de Dios, que lo podemos contemplar en una palabra, una bendición sobrenatural. Y en esa luz Dios nos metió a nosotros. Pero ¿por qué seguimos pensando que estamos en las tinieblas? En la luz todas las cosas están suplidas. En la luz tenemos todo árbol delicioso para comer. En la luz tenemos el árbol de la vida para comer su fruto. Eso hay en la luz. Y allá fuimos trasladados. En la luz no hay enfermedad. En la luz no hay envidia. ¿Sabe por qué no tenemos envidia en la luz? Porque en la luz lo tenemos todo. No necesitamos envidiarle nada, porque todo lo tenemos. Por eso ustedes no pueden envidiar al pastor. Si el pastor Dios lo usa, que lo use más, Señor. Si el hermanito Dios lo está levantando, levántalo más, porque es para el mismo propósito. Pero ¿saben qué hacen estas mentes carnales? Se ponen a competir contra sus propios hermanos, sabiendo que la grandeza que Dios les dio a ellos suple todas las necesidades que hay en su vida y su familia y en todo lo que él viva. Por eso es que el pueblo de Cristo no ha entendido. Aún llegan a decir que si no se congregan con ese pastor se pierden, como si ellos tuvieran toda la verdad absoluta, cuando la verdad absoluta la tiene la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Nosotros recibimos de la cabeza una partecita. Lo que la cabeza ordena, allá le llega a uno. Si la cabeza ordenó que Adolfo iba a ser el profeta de Villavicencio, pues allá le llega a Adolfo. Y si la cabeza hubiera decidido que Adolfo no era, sino que fuera otro, entonces eso hubiera pasado. Pero tenemos que aprendernos a ver. Yo a veces le pregunto al Señor, de todas las visiones que he tenido, que son hartas, partes de ellas se la han contemplado aquí en la escuela, sí, casi todas las visiones que la pastora de una u otra manera han tenido, el Señor me las ha regalado, y me las regaló cuando tenía como yo 2 meses de haber nacido de nuevo. Todo, yo me iba a orar y eso era una aventura para mí. Yo me deleitaba, yo cerraba, al último ya me daba miedo cerrar los ojos porque me iba. Y yo no sabía de dónde venía eso. Que porque era espiritual. No, yo no era espiritual de nada, ni siquiera sabía que había nacido de nuevo. No me puedo jactar de eso.
que es que duré ayunando 40 días, por eso el Señor a mí me dio esta revelación. Mentira del diablo, el Señor ya lo había contemplado dársela a usted. Solamente usted dispóngase y ya. Una vez tuve un sueño tan tremendo que los voy a contar. A veces la gente ama mucho la unción y la unción es bonita. La unción es una capacidad que Dios le da al hombre para que el hombre ministre un pueblo. La unción que Dios me da a mí no es ni para mí, es para el pueblo. Es una capacidad que Dios me da. Por eso hay hombres que tienen fe sobrenatural, pero no es porque ellos hayan hecho algo. Fue la capacidad que Dios le dio a ese hombre de tener fe. Fue la capacidad que Dios le dio a ese hombre. Busque la capacidad que Dios le dio a usted. Hay hombres que Dios los llama a multitudes y le tiene que dar una fe muy grande para poder llegar a cumplir ese propósito que Dios ha dado en esa persona. Por eso le da una capacidad grande. Por eso a Pablo le dijo, a Ananías le dijo, Dios le dice a Ananías, vaya, porque este me es instrumento para ir delante de reyes, para ir delante de los gentiles, para ir delante de los judíos. O sea, Dios le estaba mostrando a Ananías la capacidad que le iba a dar ¿a qué? A Pablo. Por eso Dios lleva a Pablo en esa dimensión espiritual tan profunda para poder llevar a cabo ¿qué? Su propósito. Ahí Dios va a llamar a personas que los va a colocar a ayunar 40 días otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque esa persona necesita desarrollar algo en Dios para poder cumplir su propósito. Entonces usted tiene que descubrir la capacidad que Dios le está dando a usted. ¿Y por qué la tiene que descubrir? Para que usted no sienta envidia por otro. Yo cuando empecé con esto y yo me sentía grande, yo ya me sentía súper espiritual, yo ya no caminaba, sino que levitaba ya, mejor dicho, es que el Señor solamente me muestra a mí. Yo ayuné 40 días, ¿usted cuánto ha ayunado? 10 días, yo ayuné 40 días, yo escribí un libro. Y el Señor un día me dijo predicando, y yo me quedé mirando el baño, me dijo, Adolfo, y si te hubiera llamado a lavar baños, ¿usted qué hubiera hecho? Y a la semana un borrachito llegó y se cagó en la puerta de la iglesia. Y la pastora Clemencia me dijo, vaya y lo baña, le lava la ropa, se la plancha, se la coloca y ora por él. Se cumplió la palabra que Dios me ha dicho una semana antes y el orgullo me tocó tragármelo, lavándole el popó a un borracho. Se me tragó el orgullo. Esto no proviene de nosotros, hermanos. Ustedes están aquí porque Dios los quiere capacitar a ustedes para hacer una obra. Ustedes simplemente dispongan sus corazones para que Dios les muestre a dónde los quiere llevar. Y si Dios los colocó al lado de una persona que está ungida, es porque Dios quiere que lo apoye a él. Y quiere que usted sea una ayuda para el ministerio que Dios colocó sobre la persona. Que va a llegar un momento donde Dios le va a abrir las puertas a usted para que usted haga lo que Dios le envió a hacer, pero mientras tanto lo están formando. Amén. Entonces, sabemos que si ve lo que lleva las tinieblas a la luz. Entonces en las tinieblas teníamos envidia, en la luz no. Porque en la luz, la capacidad que Dios nos dio, esa capacidad va a suplir todas las necesidades de nuestro llamado. Sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea empresario, cualquier operación o manifestación que Dios quiera hacer con usted, esa capacidad va a suplir eso. Y esa capacidad le va a dar la fe a usted para sostener su familia, para salvar su familia, para que sus hijos sean íntegros delante de Dios. Toda esa capacidad Dios le va a la sabiduría para llevar a su esposa, pero a su esposa le va a la capacidad para que edifique su casa, pero a sus hijos les va a la capacidad para que ellos hereden la bendición que usted les quiere impartir. Todo eso viene en el mismo paquete, pero si usted no comprende quién es, usted nunca va a descubrir para qué fue hecho. Así de sencillo. Y siempre va a estar viviendo en un ciclo vicioso. Todo el tiempo, sube y baja, peca, se arrepiente y vuelve y peca y se arrepiente, y vuelve y peca y se arrepiente, y nunca descubre. Por eso yo digo, es mejor enseñarle a la gente a caminar en santidad que estarle mostrando el pecado, porque le quito el pecado, pero no le enseño a caminar en santidad. El enemigo lo va a volver a engañar y va a volver a pecar. Por eso es bueno predicar un evangelio que da libertad, que da libertad. Amén. Entonces Él nos trasladó al reino de luz y vida
y como un amanecer. Dios quiere que progresivamente, como el sol al salir a la mañana y llegar a la plenitud de ese esplendor del mediodía, también quiere que nuestro conocimiento llegue a ese esplendor. Esto es, a la madurez de ese conocimiento y todo lo que somos en él. Escúcheme bien, hay problemas que quizás nosotros no somos capaces de confrontarlos todavía. No se preocupe por ese problema. Siga avanzando, siga creyendo que va a llegar un momento de crecimiento, de madurez espiritual, que usted no solamente lo va a confrontar, lo va a dominar y lo va a colocar bajo sus pies hasta que usted llegue a la plenitud del varón perfecto. Aquí el problema no es el problema. Aquí el problema es que usted deje de crecer espiritualmente. Aquí el problema es que usted deje de ser sensible al Espíritu de Dios. Aquí yo tengo problemas que he querido confrontar todavía, pero cada vez que me le meto me salgo apaleado. Entonces mejor no, espere tantico, me voy para allí, para el gimnasio unos días y ya después nos vemos. Y vuelvo y lo enfrento y no, pero ahí voy. Por lo menos mis hijos son un reto para mí. Mi hija, por lo menos, que ya va para 15 años, ayer estaba cumpliendo 14 años, que entra en esa edad como tenebrosa y como que... Y yo lo único que hago es sentarme con ella y le doy consejos y le digo: yo no la voy a obligar a hacer algo que usted no quiera, hija, pero un consejo sí le doy. Si quiere tener éxito en la vida, busque la presencia de Dios, déjese guiar por ella. Si usted lo hace sin Él, usted siempre va a fracasar. Ese es el único consejo que yo le doy a mi hija. Y ella se queda mirando. Y ella a veces ha ido a mí: ay papi, vea que tuve este sueño, vea que esto. Y yo oro a Dios para que me revele. 2 veces la he liberado de demonios. 2 veces. Yo me doy de cuenta y la llamo. Por eso es muy bueno tener los sentidos abiertos. La primera vez que descubrí que ella estaba ahí era que estaba ahí yo en el baño y pasé por la pieza de ella y miré una sombra. Y ella estaba dormida. Y yo me quedé ahí y me puse a orar ahí en la puerta de ella. Y yo cerré mis ojos y de verdad que yo cuando le digo: Señor, muéstrame, Él me muestra. Y yo miré que la sombra entraba en los sueños de ella. Y la demora fue que miré que la sombra entró en los sueños de ella y yo la desperté inmediatamente a Paula, mi hija. Y le dije: míreme. Y ella empezó a voltearme los ojos así. A voltearme los ojos. El ojo se metía por dentro y pues salía por acá. Y me empezó a hablar el demonio. Yo le dije: como entró, se sale. Y eso ha ocasionado en mi hija temor de Dios y me ha hecho ver como una autoridad para ella. Otra vez ella llega llorando y me dice: papi, es que se paró una sombra delante de mí y yo miré que esa sombra se metió. Y yo le dije: esa sombra se le metió. Y ella me dijo: sí papi, está dentro de mí, yo la siento. Yo le dije: ahora vamos a sacar. No me preocupe. Se sale por ahí, la agarra y le tira la mano y le nombre de Jesús, la suelta y se fue. Y eso ha hecho que yo coja mucha autoridad sobre ella y que cuando ella tenga problemas va a mí. Y eso tiene que pasar en todos nosotros. Y dale consejos. No los obliguen a hacer algo que ellos no quieren. Póngale en el temor de Dios en sus corazones, que ellos solitos van a venir a Dios. ¿Cómo recibió el don de lenguas mi hija? Yo le hablaba del don de lenguas todo el tiempo: hija, el don de lenguas, mire que usted lo puede hacer así, 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 así. Y ella miraba que yo, y cuando usted mira que algo que lo está asustando, dígale: el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo le enseñaba y yo: dígalo, que usted tiene autoridad, hija. Y listo, papi. Y un día salimos con mi esposa y llegamos a la casa y ella estaba brincando y orando ahí: papi, tengo que contarle algo. Y yo: ¿qué pasó, hija? Dios, no, pues imagine, papi, que apenas ustedes se fueron a la tienda, yo miré una sombra que pasó y yo me acordé lo que usted me decía. Y yo empecé a reprender en el nombre de Jesús, como mi papá dice: se va en el nombre de Jesús. Ella me contaba. Y que ella cuenta que de repente cuando fue que y empezó a hablar en lengua, y yo le dije: habla en lengua, y empezó a hablar en lengua. Y fue bautizada en el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasó? Yo le empecé a sembrar una semilla a ella en el corazón. Pero nunca le prohibió cosas a ella. Sí la regaño, claro, y la exhorto porque es mi hija, ¿no? Pero que yo obligarla a hacer cosas, no lo hago. Siempre, y le he dicho: no se preocupe por su esposo, Dios me lo va a mostrar. Va a ser un pastor mío, yo le voy a dar todo y lo voy a colocar a trabajar para el ministerio, tranquila. No se preocupe por eso. Entonces, esas cosas yo se las digo a ella, sea mentira o sea verdad, yo se las digo.
para que no me ponga a buscar por ahí. Y le dije, el día que usted que venga con un novio y yo sienta que no sea su novio, voy a orar para que el Señor le jale los pies a usted y a él y para que se odien toda la vida. Y yo le digo eso. Entonces ella sabe que el Señor me va a mostrar el esposo de ella. Entonces, sigamos. El nuevo corazón. ¿Cómo es el nuevo corazón realmente? Aquí vamos a descubrir algunas cosas. El nuevo corazón, la identidad. Entonces, cuando nosotros nacimos de nuevo, yo quiero que me pasen cuidado acá. Cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo vino y ¿qué? Y nos engendró en este ¿qué? En este cuerpo que nosotros teníamos. Diga, Dios preparó este cuerpo para mí. ¿Para quién es para mí? Para ese nuevo ser. ¿Cuál ser? ¿Cuándo es su verdadero nacimiento? Yo tengo mi verdadero nacimiento. Yo nací el 28 de junio del 2016. Yo ese día nací a las 10 de la noche. ¿Quién tiene la fecha del nuevo nacimiento suyo? Correcto, esa es su verdadera identidad. Esa es su verdadera identidad. El día que usted nació para la eternidad. Antes usted nació para vivir solamente lo que este cuerpo natural iba a vivir. Ese era su primer nacimiento y ir a condenación eterna. ¿Correcto? Pero cuando usted nace de nuevo, usted nació para la eternidad. Ahí en ese momento usted entró en la eternidad. Entonces, como en Hebreos dice que Dios le preparó un cuerpo, ¿a quién? A Jesús. Dios también nos preparó un cuerpo, diga, a mi nuevo yo. El Espíritu Santo vino y ¿qué? Y nos engendró en este cuerpo. Él vino y sopló aliento de vida sobre este cuerpo. Y entonces Adolfo nació de nuevo. Pero ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Vamos a ver qué más pasó. Entonces Ezequiel 36:26 dice: y os daré un nuevo ¿qué? Corazón, y pondré dentro de vosotros un nuevo ¿qué? Espíritu. Aquí hablando de la profecía dice: y quitaré el corazón de piedra y le daré ¿qué? Un corazón de carne. ¿Por qué tenías que cambiarnos el corazón? Porque el corazón de piedra era ¿qué? Insensible a la voz de Dios. ¿Correcto? Era insensible, no podía tener comunión. Por eso nosotros no podemos dejar que nuestro corazón se cauterice ya siendo de carne. Porque el corazón de carne fue puesto para que nosotros fuéramos sensibles al oír de Dios, a la presencia de Dios. Nosotros podemos oír, nosotros podemos sentir, nosotros podemos percibir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un espíritu nacido de nuevo que puede caminar dentro del reino celestial donde Dios habita y podemos sentirlo y verlo. Por eso nosotros, dice la Biblia, que nosotros podemos entrar confiadamente ¿qué? Al trono de ¿qué? De la gracia, y que por eso el velo fue ¿qué? Fue rasgado. Pero hay gente que ora no solamente con el velo puesto otra vez, sino fuera por allá, desde el otro lado del mundo. Pero la Biblia dice que nosotros podemos entrar confiadamente porque el velo fue ¿qué? Rasgado. Pero el velo fue rasgado y nosotros podíamos entrar inmundos. No, nosotros teníamos que entrar con vestiduras de sacerdote. ¿Cuáles fueron esas vestiduras de sacerdote? Cuando nacimos de nuevo, Él nos vestió con vestiduras de ¿qué? Sacerdotales, unas vestiduras limpias, como Aarón tenía que hacer todo ese ritual de santificación para poder entrar al lugar santísimo. Nosotros también hacemos ese ritual, pero ¿dónde lo hacemos? En el Espíritu. Pero ya lo hicimos una vez y ¿qué? Y para siempre. Ya no tenemos que hacerlo todo el tiempo, ya fue una vez y para siempre. Entonces Jesús nos vistió de ropas sacerdotales con una diadema que dice Santidad Jehová, y nosotros podemos entrar. Y nosotros ya no entramos con la campanita que le colocaban al sacerdote. ¿Saben qué pasaba con la campanita? ¿Para qué se la colocaban? Para cada vez que el sacerdote caminaba adentro, la campanita sonaba y ellos sabían que el sacerdote estaba vivo. Y cuando dejaba de sonar, tenían que ¿qué? Jalarlo con el lazo. ¿Por qué? Porque había muerto. Nosotros esa campanita ya no la quitaron, porque nosotros ya no vamos a morir delante de la presencia de Dios, porque estamos santificados con un corazón nuevo. Ya podemos estar delante del propiciatorio, cara a cara con Dios, como Moisés lo hacía con Dios. Pero esto se hace en el Espíritu. La gente que no se ve limpia no puede entrar al lugar santísimo. ¿Saben por qué? Porque están sucios, sus conciencias están sucias.
¿Pero por qué están sucias? Porque Dios no las limpia, porque ellos no han creído que Dios se las limpió. ¿Qué pasó con ese corazón? Un corazón de carne nos colocó de nuevo. Pero ¿qué pasó más con ese corazón? ¿Qué más Dios hizo? Les voy a decir qué más Dios hizo. Romanos 5:5. Yo quiero que alguien me lea Romanos 5:5. Léame en Romanos 5:5, alguien rápido que tenga ahí. Vamos a colocarle aquí el micrófono para que suene ahí en la alguien que lo vaya a leer. La esperanza no avergüenza, porque Espere. el amor de Dios. Espere. Lea. Pase. Sí, porque para que salga ahí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, nacimos de nuevo. Nos colocó un corazón nuevo. ¿Qué más hizo? Derramó su amor ¿en dónde? Dentro de ese corazón de carne. Mire toda la obra que el Señor hizo con nosotros. Nos dio un corazón nuevo. Nos dio un corazón nuevo. Nos dio un corazón nuevo. ¿Para qué? ¿Qué? Para poder ser sensibles a Dios. Pero Él no dejó vacío ese corazón. Él lo llenó ¿de qué? De su amor, para que nosotros pensáramos a través de ¿qué? De ese corazón. Y ese corazón está lleno ¿de qué? De amor. Entonces nosotros pensamos a través de ¿qué? Del amor de Cristo. Por eso podemos tener paciencia, por eso podemos perdonar, por eso podemos soportar todas las aflicciones, por eso podemos esperar lo mejor. Hay gente que no espera nada bueno de nadie, siempre tiene una mente tan malvada que siempre, mire ese man, uy ese man, y es feísimo eso, porque eso genera contienda. Cuando usted empieza a murmurar de alguien, usted empieza a generar contienda y dudan las personas. Por eso Pablo dice, no menosprecien las profecías. ¿Por qué? Porque eso apaga el espíritu del murmurador. ¿Usted cree que eso va a ser verdad? Vamos a ver si se cumple. Ya están apagando el espíritu en la vida de ellos. Más bien, juzguen la profecía. Si es de Dios, déjenla para usted. Si no es de Dios, simplemente rechácela y perdónela al quien la dijo, si la dijo en la carne. Y si el hombre no se quiere arrepentir, pues bueno, gloria a Dios por él, porque ¿qué vamos a hacer? Simplemente si tiene la oportunidad de hablar con él, hágalo. Y si no, simplemente ore por la persona. Entonces Dios nos dio el amor a nosotros para que nosotros habláramos a través del amor, porque acabamos de leer el versículo que dice que todo lo que hay en el corazón, ¿qué? Habla la boca, ¿cierto que sí? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Pero entonces si tenemos un nuevo corazón, si tenemos amor del amor de Dios en ese corazón, entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hablar? Pues el amor de Dios. Y el amor de Dios no condena. El amor de Dios ¿qué? Restaura. El amor de Dios salva. El amor de Dios reargulle. El amor de Dios levanta. El amor de Dios abraza. El amor de Dios perdona. El amor de Dios sana. El amor de Dios hace todo lo que nosotros a veces no hacemos. Pero ¿por qué si el corazón de Dios está ya en nosotros? Entonces usted está siendo engañado. Y el diablo le está haciendo creer algo que usted no es. Entonces usted le está pasando lo del niño que siendo rico no sabe lo que tiene. ¿Se dan de cuenta de lo que nosotros somos? ¿Por qué yo puedo perdonar a mis hermanos? A mí mi esposa me dice, ay Adolfo, pero es que usted perdona a todo mundo, es que esa misericordia suya a veces como que no va. Yo digo, no, ese soy yo. A mí han venido gente caídas y yo les digo, usted sí fue mucho tonto. Si tengo confianza con la persona, pero está bien, gloria a Dios porque Dios lo restaura. Volvimos a retomar, hubo una interferencia ahí, una interfase ahí en el celular. Pero seguimos. Entonces, ¿será que nosotros podemos decir que nadie nos puede quitar la vida sino que nosotros la entregamos? ¿Por qué podemos decir eso? Vamos, métase. Escúcheme bien. La fuente del ser humano es el espíritu. Diga, la fuente mía es el espíritu mío. La vida del cuerpo es mi alma. Pero la fuente eterna es el espíritu de Dios. ¿Y el espíritu de Dios dónde está? O sea que nosotros tenemos ¿qué? La fuente eterna. La fuente eterna le imparte esa fuente eterna a nuestro espíritu. Y el espíritu es la luz de nosotros. ¿Correcto? Pero el espíritu ¿qué? Le imparte la vida al alma. Y el alma le imparte ¿qué? La vida al cuerpo natural.
porque en el alma están los sentimientos, la voluntad, todo lo que nosotros sentimos y vemos. En el espíritu está la verdad de Cristo, la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos que impartir esa verdad a nuestra alma y que nuestra alma sujete este cuerpo a esa verdad. Entonces nosotros sujetamos la vida de nosotros, la vida de este cuerpo, a la vida del espíritu que está dentro de nosotros. ¿Cuál es la vida del espíritu que está dentro de nosotros? La verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que nosotros somos libres de la maldición del pecado y de la maldición de la muerte, y que por tanto el aguijón de la muerte no puede operar de nosotros, no puede operar en nosotros. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Pero como el pecado ya no está en nosotros, entonces la muerte perdió todo poder sobre nuestras vidas. Y si la muerte perdió todo poder sobre nuestras vidas, ¿quién gobernaba la muerte? ¿Quién estaba como autoridad en la muerte? Diga, Satanás y todos sus demonios. Entonces, si la muerte perdió el poder sobre nosotros, ¿quién quedó exhibido delante de nosotros? Satanás. Pero esto hay que creerlo. Esto hay que creerlo. Y caminar. Porque los demonios conocen quién tiene verdaderamente autoridad, quién anda verdaderamente en santidad. Usted no puede ir a echar fuera un demonio viviendo en pecado, porque no vaya a ser que un día esto Dios sea parte de usted en ese momentico y ese demonio lo haga quedar en vergüenza a usted delante del pueblo. ¿Acaso usted no es el que le ve las nalgas a las chicas de la iglesia? No vaya a ser que en ese momento Dios quite su gracia de usted por un momentico y usted quede avergonzado delante de todo el mundo. Dios es fiel, pero Él también puede quitarse un momentico para que usted quede avergonzado y se destape su verdadera identidad de corrupción y de mente perversa. Aquí estamos hablando que hay que caminar en santidad. Aquí no estamos acolitando el pecado, porque es que la gracia es más exigente que la ley. La gracia es más exigente que la ley. La ley le mostraba el pecado a las personas, pero la gracia exige santidad. La gracia exige caminar en santidad. La gracia exige caminar en amor. ¿Sabe por qué la exige? Porque Cristo lo hizo y Cristo quiere impartirnos eso a nosotros. Y si nosotros no lo hacemos es porque somos necios en nuestros corazones. Entonces no nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. La gracia es bonita, pero no la podemos llevar al deterioro. ¿Amén? Sigamos. Eso es la autoridad. El poder delegado en nosotros. Autorización, estamos autorizados o se nos ha concedido el mismo poder legal o derecho para tomar autoridad sobre todos nuestros enemigos. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo empieza a fluir la autoridad en nosotros realmente sin que nosotros podamos llegar a ser avergonzados? Cuando estamos verdaderamente limpios en nuestra conciencia. ¿Cuándo podemos estar limpios de nuestra conciencia si ayer pequé? ¿Cuándo podemos estar restaurados en nuestra conciencia si anoche pequé? Diga, cuando me arrepienta genuinamente en mi corazón y empiece a caminar en la verdad. ¿Cuánto se demora eso? Una determinación en su corazón. Decir, hasta aquí me trajo el diablo y aquí para adelante caminaré en Dios. Sí, es verdad. Hasta ahí usted puede ser restaurado. ¿Cuánto se va a demorar usted? La determinación que usted tome en su corazón de creerle a Dios. Y ya deje tanta vaina y tanta lamentadera en su vida, sino que camine. La persona que peca, en lugar de alejarse, debería acercarse más a Dios para que el Señor lo limpie. Pero la gente que hace, se deja acusar y antes se va más lejos. Y cuando se ven es por allá, mejor dicho, en la inmundicia y se quiere morir. Y esto también me ha pasado a mí. También a veces, sin estar pecando, el diablo me acusa en mis sueños. A veces cuando tenía esos sueños todos eróticos, ¿sí? Que hubo un tiempo donde cuando estaba soltero. Sí, porque yo nunca caí con una mujer, pero el diablo sí venía y me acosaba en mis sueños. Y me puse a investigar. Y yo decía, no, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué esto? Y me puse a investigar que eran espíritus incubos. Y más me acusaba el diablo, y más me acusaba, y más me acusaba, y más me acusaba. Y yo como que un tiempo que me engué y me dejé acusar del diablo. Cuando el Señor me habló a mi corazón y me dijo, Adolfo, ¿tú crees que yo te saqué de donde te saqué para volverte a enviar allá? No, usted solo está yendo a ese lugar. Porque mi deseo es sacarte siempre.
Y empecé a orar y empecé a orar y empecé a orar. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Bueno, entonces empecé a orar y me empecé a ungir todo mi cuerpo y empecé a declarar: Señor, estas partes solamente las conocerá mi esposa, ningún espíritu inmundo, ningún sueño, todo mi cuerpo. Y empecé a orar y empecé a reprender el diablo, y nunca más esos espíritus vinieron a mis sueños. Nunca más. Lo que tenía que hacer era tomar autoridad sobre esos espíritus. Amén. Entonces Mateo 10:10 dice: entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio poder, ¿qué? Sobre espíritus inmundos, para expulsarlos, sanar de toda enfermedad, toda dolencia. Y Marcos 3:15 dice: y para que tuviéramos autoridad de expulsar, ¿qué? Todo demonio. O sea que todos son todos, o son algunos. Todos. Pero usted, escúcheme bien, yo quiero dejar un punto acá. El hecho de que esta autoridad nos haya sido otorgada no quiere decir que entonces vamos a ir a buscar los brujos más brujos para ir allá. No, escúcheme bien. Hay un lugar y un tiempo donde Dios lo va a colocar a usted, y un territorio donde Dios lo va a colocar a gobernar a usted. Si en ese territorio, en ese lugar donde Dios le dio, y esa familia o esas personas que Dios le dio a usted para que usted tuviera autoridad sobre ellos, si el enemigo viene sobre ellos, escúcheme bien, usted tiene toda la autoridad y toda la potestad, pero no pretenda tentar a Dios en irse a buscar lo que no se le ha perdido. Porque muchos han caído en esas garras, que entonces ya se creen Superman y se creen los salvadores del mundo y se van por allá donde Dios no los ha mandado. Y quieren que Dios los respalde. Cuando están obrando en la carne, están obrando en su orgullo, para que los vean, para ser exhibidos. Y escúcheme bien, Dios no está sujeto a respaldar esa cochinada de nosotros. Pero si en su familia se quiere meter el enemigo, sáquela. Usted tiene la autoridad. Si en su vida se quiere meter el enemigo, sáquela. Si el enemigo quiere venir por sus hijos, sáquelos. Si el enemigo quiere venir sobre sus negocios, sáquelo. Tiene toda la autoridad de hacerlo, porque Dios le dio ese territorio a usted para que lo gobierne. Pero muchos cristianos vemos que van y se meten en lugares solamente: yo soy el intercesor más intercesor de todos los intercesores. Y no, señor, no es así. Por eso somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Yo por eso mi grupito, el que yo tengo, yo me he metido al cementerio. Y allá hemos tumbado altares demoníacos, y ese día nos encontramos una bruja. ¿Sabe por qué yo fui allá? Porque el Señor me lo mostró. O si no, yo por allá nunca me hubiera metido. Porque lo que se sintió el primer día, que los que fueron conmigo, eso era pero una vaina terrible. Altares demoníacos allá. Pero el Señor nos mostró y fuimos. ¿Qué pasó? La victoria más grande la encontramos delante de nuestros ojos. Esa bruja allá, un señor allá, eso miró el infierno. Creo que usted también estaba ese día allá. Bueno, usted también experimentó ese día con nosotros esa victoria. ¿Pero por qué? Porque cuando Dios le dice ve, usted se va con esa certeza de que Él lo envió. Entonces, si Él lo envió, Él lo capacita, le da la autoridad, le da toda la potestad para que usted vaya y haga ese trabajo. Por eso usted tiene que ser ¿qué? Enviado. Dios envió ¿a quién? A Pablo, ¿a quién? A los gentiles. ¿Y él a dónde fue? A los gentiles. Pero aún en medio de los gentiles, el Espíritu Santo le dijo: allá no, aquí sí. ¿Él obedeció o no obedeció? Él obedeció. Si no hubiera obedecido, ¿correcto? Entonces, mis enemigos ya fueron derrotados, ahora mi identidad en Él refleja mi victoria. Primera de Corintios 15:57, vamos a anotarlos. Romanos 8:37, Segunda de Corintios 2:14 y Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿qué? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Mi nuevo sistema de creencias basado en la verdad de Cristo. Entonces, ¿dónde tenemos que asentar nuestro sistema de creencias? Digan el yo. En el yo. ¿Cuál creencia tenemos que? ¿La de nosotros o la de Cristo? ¿Para qué? Para que nosotros, ese asentamiento, esa base que nosotros colocamos de Cristo en nuestra conciencia, ¿qué va a empezar a hablar? Cristo. Cristo es el victorioso, Cristo es el que venció, Cristo es el que nos dio la victoria, Cristo fue el que nos dio la autoridad, por Cristo nacimos de nuevo, Cristo es nuestro Salvador. Porque de esa verdad sentada en nuestra conciencia empiezan a salir todas esas palabras. Pero cuando usted asienta su propio ego, entonces de su propio ego va a empezar a salir las ideas: es que yo fui allá y mejor dicho al demonio lo cogí. Como un pastor que salió en un video que dijo que el Señor lo iba a llevar al infierno y había vencido al diablo. Yo le dije: ¿viste? Le ganó a Jesús.
Este le ganó a Jesús, imagine usted. Entonces eso era su propio ego, porque asentó en él sus capacidades. Pero cuando nosotros asentamos nuestra conciencia en la verdad de Cristo, entonces nosotros estamos hablando a través de la verdad de Cristo, no estamos hablando a través de nosotros. Por eso dice este versículo, vea, este es el rema de la casa: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino es que si no es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en este cuerpo, la vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo por mi fe. O sea, el asentamiento que yo coloqué en mi conciencia, sí, esa fe que yo coloqué en mi conciencia, en el Hijo de Dios, quien me dio, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces cuando nosotros asentamos esa verdad, escúcheme bien, yo quiero estriparle, meterles esto en la conciencia a ustedes. Asienten en su conciencia la verdad de Cristo, la verdad de lo que somos, su identidad. Asiéntela, que usted asentando esa verdad, todos los pensamientos que empiezan a brotar de usted empiezan a salir a través de esa verdad. O sea, como que esa verdad usted la siente y todo lo que usted haga salen de esa verdad, salen de esa verdad. Cualquier actuación que usted haga salen de esa verdad, salen de esa verdad. Pero cuando usted mezcla esta verdad con la mentira, entonces ahí es donde se empieza a distorsionar todo en su vida. La unción se distorsiona. La unción puesta en una mente carnal es lo más terrible que hay, porque se empiezan a inventar vainas. Entonces viene que el zapato de la unción, y entonces viene que si, que entonces si no me quito la camisa y se la doy, entonces no tiene la unción. No, mentiras, la unción no viene así. La unción es una capacidad que Dios le dio a la persona para ministrar el pueblo, sea pequeña o sea grande, pero Dios se la dio. Que hay impartición, sí es verdad, usted le puede impartir a alguien la unción, pero no es la misma unción ni la misma capacidad que yo tengo, es la capacidad que él tiene. La unción lo va a llenar a él a la capacidad que él tiene. Si Dios le amplía la capacidad, ya es problema de Dios. Pero mucha gente va a buscar a Ricardo Rodríguez, a Benny Hinn, a todo, pensando que esa misma unción la va a tener él. No, Benny Hinn puede orar por usted, que es un hombre lleno de unción, pero la unción lo va a llenar a él según la capacidad que él tiene. Y si él tiene poca capacidad, la unción que va a llegar a él es poca. Pero si la capacidad de él es grande, entonces esa unción lo va a llenar en gran manera y él va a empezar a ministrar fuertemente. La unción no viene ni por el ayuno ni siquiera. La unción es una capacidad que Dios le dio a usted para ministrar al pueblo. Pero a través de esa unción nadie se va a salvar. El que se va a salvar es cuando viene en la presencia de Dios y convence al pecador de pecado. La unción sirve para sanar a los enfermos, para pudrir yugos de maldición, para libertar a una persona de un demonio, pero no para convencerla de pecado. Que ese es el trampolín que Dios usa para que el Espíritu Santo convenza a la persona de pecado. Tenemos que tener eso claro. Por eso vemos predicadores que tienen mucha unción, pero por las noches los ve acostándose con una mujer que no es la de él. Pero al otro día pasan ministrando y pasan los mismos milagros, porque es una unción. La unción, el llamamiento es irrevocable. Dios no se lo pide, es suyo, es una divinidad que Dios le dio a usted. Pero tiene que cuidarla. Tiene que cuidar esa capacidad, y que esa capacidad de unción pase por una mente limpia, por una conciencia limpia, para que no pueda llegar a salir distorsionada la unción que Dios le está dando a usted. Yo una vez tuve un sueño. Jesús en el sueño me lleva a una iglesia de cristal, era de vidrio, de cristal, y me dijo: Adolfo, mire, el Señor de verdad que ha sido tan hermoso conmigo, que yo a veces lloro solamente contemplando la grandeza que Él me ha llevado, y solamente ha pasado porque me di cuenta que mi vida era miserable. Cuando Él se me apareció la primera vez, fui tan tocado que yo vivo ese sentimiento todo el tiempo. Me di cuenta que mis fuerzas no servían para nada. Me pasó lo de Pablo ese día. Di por basura todo lo que yo era en mi vida. Y yo tenía ese problema con el cuento de la unción, y era muy polémico. Hubo un tiempo que fui muy polémico. He pasado por varias escenas. Y el Señor me lleva, y la iglesia era de vidrio. Y la iglesia era de vidrio, y me dice, mire lo que está pasando ahí al frente. Y era un hombre que tenía mucha unción,
Y resulta y pasa que le hacían cola a él. Y los que le hacían cola eran bebés, niños de 2, 3 años, sucios. Y me dice, mire lo que pasa cuando una unción no es pura. Y no que la unción no sea pura, sino que el hombre la distorsiona. ¿Sí? Y el hombre ministraba y el niño caía así de espalda, ¡fa! La unción de los caídos, ¡fa! Y se caía. Y ellos eran felices. Yo miraba en el sueño, ellos eran felices y ellos se caían y los paraban y volvían y a hacer cola porque ellos querían volver a sentir lo mismo, pero seguían igual de sucios. Seguían igual de sucios. Ahí fue donde me explica esto que yo les estoy explicando. Seguían igual de sucios, seguían igual de pecadores, seguían igual de frustrados, seguían igual de derrotados. Y fuera eso, me dijo, y ahora mire qué pasa con las ofrendas. Cuando los niños iban a ofrendar, estaban ofrendando encima de un ataúd. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque están sembrando en una tierra que es contaminada. Es una tierra de muertos. ¿Por qué? Porque ellos no perciben, solamente quieren la unción para sentir sensaciones en el cuerpo. Y no estoy en contra de eso. Al contrario, si Dios me usa, lo hago. Pero me gusta aclararle a las personas que el único que cambia, el único que quita el pecado, el único que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios cuando usted intimida y doblega su corazón a la transformación de Él. La unción pudre el yugo, pero no lo limpia usted. La unción lo liberta del demonio, pero no transforma su manera de pensar. Por eso bien Jesús lo dijo: no sigas pecando, porque si no te vendrá una cosa peor. Pero cuando nosotros nos dejamos transformar por la vida del Espíritu, cuando viene el demonio, usted le va a decir: no, Señor, ya no, usted aquí ya no me va a volver a engañar, aquí ya no me va a volver a entrar, porque yo ya miré la verdad y usted es un mentiroso. Tengamos cuidado con eso. Mi sistema de creencia avanzado en lo que ya hizo Cristo en mí por mí y en mí. Escuche bien, por mí y en mí. Entonces, yo sí creo en la unción y amo la unción. Ustedes no saben cuánto amo la unción. Yo le digo al Señor: ojalá que un día estos caiga la unción y los deja todos ahí tirados, Señor. Hay un mediodía si quiere, pero que se levanten convencidos de pecado, que se levanten diferentes como yo lo experimenté ese día. Duré 6 horas tirado en el piso llorando, pero cuando me levanté era otra persona, porque el Espíritu Santo me convenció de pecado, y eso es lo que verdaderamente transforma a las personas. Amén. Entonces Jesucristo destruyó el poder de la naturaleza de pecado. La victoria de Jesucristo sobre Satanás destruye el imperio de la muerte, que esto es al diablo. Jesucristo venció al mundo caído de una mente que entenebrecida, ¿ok? Entonces nosotros tenemos, no solamente vencemos la muerte, sino que vencemos al que tiene que el imperio de la muerte. La muerte es una mente distorsionada, pero Satanás es el engañador. Entonces, ¿qué hace el engañador? Coge la mente distorsionada, la engaña todo el tiempo. ¿Para qué? Para mantenerla en el pecado, ¿correcto? Pero cuando la mente es cambiada, viene el engañador, ¿y qué va a pasar? Nada. Como Jesús, ¿qué? Él dijo: porque viene el príncipe de este mundo, pero él nada ¿qué? Tiene en mí. Él nada tiene en mí. ¿Qué no tenía en él? La muerte. Porque Satanás vive y opera en la muerte. Y si no hay muerte en usted, ¿qué es muerte? Muerte es tener una mente entenebrecida, es tener una mente llena de pensamientos de pecado. Eso es la muerte en usted. Si Satanás viene a usted a tocarle la puerta y ve que en su mente hay pensamientos de pecado, diga que él tiene derecho a entrar ahí, porque hay algo de él en usted. Pero cuando usted permite que Dios transforme su mente, permite que Dios transforme su manera de pensar y de vivir, cuando él venga, él no va a encontrar nada de él. Entonces usted va a tener toda la autoridad de decirle: vete de aquí, Satanás, porque nada de ti hay en mí. Esto es santidad, hermanos. Escúcheme bien, el amor de Dios es amor, pero el amor de Dios es justo y el amor de Dios es santo. Y si el amor de Dios está en usted, entonces usted tiene que andar en justicia y tiene que andar ¿en qué? En santidad. Si usted dice que el amor de Dios está en usted, pero usted está andando en pecado, el amor de Dios no está caminando en usted. Porque el amor de Dios no es solamente amor, como dice, esto es para esta gente que ahora cambió de género, ¿no? Ay, que es que Dios es amor y Dios ama al que así. No, Señor, dígales: el amor de Dios es justo y el amor de Dios es santo.
El amor de Dios no es corrupto como el amor del mundo. El amor de Dios no es lo mismo usted tomar agua de la cisterna, de la taza, a usted tomar agua del filtro. El amor del mundo es como usted tomar agua de la cisterna. Es la misma agua. No, señor, aunque parezca, no lo es. Uy, hoy estoy con... Pero toca hablar así. Hay que generar temor de Dios en nuestros corazones. Entonces quiero que lean: soy en Cristo. Entonces quiero que anoten, si quieren tomen las foticos. Ahí está los versículos rápidamente. Lo que soy en Cristo, ahí están los versículos para que los mediten en la casa. Los mediten en la casa. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Ok, listo. Entonces ahí están los versículos. Mateo 5:13. Yo soy la sal de la tierra, Juan 15:14, soy amigo de Cristo. Juan, entonces todo está aquí de lo que somos, ¿qué? En Cristo. Lo que Él dice soy, nosotros ¿qué? Somos. ¿Quién verdaderamente se está identificando hoy con Cristo verdaderamente? ¿Quién le ha volado a algunos pensamientos equivocados en la cabecita? Hasta a mí. Verdaderamente, si esto se revela en nuestros corazones, nosotros vamos a formar un caos en medio de las tinieblas. Donde quiera que vayamos, el diablo no va a ser capaz ni siquiera de mirarnos. Vamos a llegar a sitios y va a pasar lo del Gadareno. Va a venir corriendo ese demonio. ¿Por qué nos atormenta, hijos de Dios? Porque eso somos, hijos de Dios. No a la manera de Cristo, porque Él fue el Salvador, pero sí a su misma identidad y su mismo comportamiento. Ya no va a haber otro Salvador, así que otro que le diga, porque hay muchos Cristos por ahí ya que dicen que son el Salvador. No, ya hubo un solo Salvador. Nosotros en Él somos. En Él, siempre grabes en esto, en Él libertó a las personas, en Él sanó a las personas. Nosotros somos las vasijas de honra de Él para almacenar su gloria. Y Él es tan bondadoso con nosotros que porque la gloria de Él está en nosotros, las vasijas también son honradas. Por eso ustedes ven que a pastores que Dios usa mucho también son honrados delante del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque cargan la gloria de Dios adentro y han creído en esa gloria. Yo por lo menos creo en el avivamiento en Villavicencio. Yo no me hago sino profetizarlo por todo lado. El miércoles estuvimos en el Cristo Rey aquí también Guillermo estuvo allá, experimentó también cómo descendió el Espíritu Santo de Dios ese día. Fue algo muy bonito en donde Dios nos está llevando. Aquí vemos también otros versículos, el de la reconciliación, ¿sí? Acerca de que soy miembro y parte del cuerpo de Cristo, que he sido resucitado con Él, que he sido hechura a su misma creación, que he sido miembro de la familia de Dios. Entonces son versículos. ¿Para qué estos versículos? Para que los meditemos, mastiquemos, comamos estos versículos. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu se alimente, ¿correcto? Entonces esto lo vamos a anotar. No voy a explicarlos cada uno pues porque no hay tiempo, pero tengo 3 páginas ahí que vamos a estar definitivamente mirando. Acerca de puros versículos basados, aquí está otra página de versículos, Efesios 3:20, Efesios 4:24, primera de Colosenses 1:2, Filipenses 1:1. Entonces estoy escondido en Cristo, soy escogido de Dios, soy santo de Dios, soy elegido de Dios, soy luz en este mundo, soy participante de Cristo, soy una piedra viva, soy sacerdote y rey. Mejor dicho, aquí tenemos de todos estos versículos también Primera de Pedro, soy linaje escogido, real sacerdocio. Si quieren, nos dice la pastora y nosotros le mandamos las diapositivas para que ustedes la tengan. Simplemente aquí nos estamos identificando de lo que somos en Él, ¿correcto? Y la identidad y el propósito. Escúcheme bien, cuando nosotros conocemos la identidad en Cristo, nosotros podemos conocer el propósito de Dios, ¿correcto? La Biblia dice que ser transformado mediante la mente del Espíritu para conocer la buena voluntad agradable y perfecta ¿de quién? De Dios. Romanos 12:2. Entonces necesitamos conocer nuestra identidad y en esa identidad que es la base de nosotros empezamos a edificar ¿qué? Nuestro edificio, ¿correcto? La Biblia dice que nosotros somos como piedra viva que edificamos encima ¿de qué? De la base. ¿De cuál base? La base es Cristo. ¿Y qué es lo que vamos a edificar? El propósito de Dios. Diga, el propósito de Dios, el llamado de Dios sobre mi vida. Todos tenemos que estar parados encima de esta base. Y encima de esa base vamos a conocer y hacer el propósito de Dios. ¿Qué lo llamó a hacer Dios a usted?
pues yo le voy a responder a mí. Dios a mí me encargó Villavicencio. Dios a mí me encargó el avivamiento. Dios me dijo que iba a venir un avivamiento, que yo lo iba a llamar la cosecha de oro. Me dijo que ese avivamiento iba a venir sobre esta ciudad, y me dijo que en medio de ese avivamiento Él me iba a usar como un profeta para profetizar sobre los puntos cardinales de la ciudad, para profetizar sobre gobernantes, para profetizar sobre personas importantes de aquí de la ciudad, que mejor dicho me encargaba la ciudad. Y que este avivamiento no iba a ser para mí, sino que iba a ser para todo aquel que entrara en ese río. Igualmente lo iba a usar de igual manera o más. ¿Correcto? De acuerdo al llamado. Entonces Él me mostró visiones, Él me mostró el libro profético de Villavicencio, me mostró la nueva historia de Villavicencio. Los que han estado conmigo durante 5 años, que son unos pastores que tengo ahí, que me reúno con ellos cada 8 días, le comparto la visión, le comparto lo que el Señor nos ha mostrado. Juntamente con la pastora hemos hecho actos proféticos alrededor de la ciudad, por todos lados. No se alcanzan a imaginar dónde no hemos ido. Hemos orado en contra de los brujos, hemos maldecido lugares, hemos visto la mano de Dios, y todas esas cosas el Señor me las mostró. Entonces ese es mi propósito. Pero escúcheme bien, ese no es la doctrina. Eso no es una doctrina. Eso si usted no lo hace, entonces no va a pasar. Si usted no lo hace, entonces no. Eso es una revelación específica que Dios me dio para hacer el propósito que Él tenía conmigo. Esa es la identidad que Dios me dio como hombre natural aquí sobre la tierra. ¿Correcto? Para yo hacer. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su identidad en el propósito de Dios? A mí Dios me dijo, y ustedes pueden ver, esta es la iglesia que yo pastoreo, ustedes pueden ver todo alrededor, y yo no hago sino hablar de eso, los decretos que he profetizado sobre Villavicencio, la cosecha de oro. Hemos tenido muchos eventos aquí en medio de la ciudad que Dios nos ha respaldado con dinero, con todo, los que han estado conmigo. Y yo me he creído esta locura. Y yo no pretendo inculcársela a nadie. Simplemente Dios lo convencerá a él que él va a ser parte de este equipo, y lo traerá y le hará creer lo que en mí ha puesto. Y si no, gloria a Dios. De todas maneras, en algún momento se van a dar de cuenta. ¿Cuánto llevo orando por eso? 5 años. ¿Se ha manifestado? No. Pero dígame, ¿cuándo voy a descansar? Pregúnteme. Hasta que se cumpla. Hasta que se vea cumplido. Y ya he empezado a mirar algunas cosas. Aquí me han venido a buscar gobernantes de aquí, de la ciudad. Me han venido a buscar para que yo ore por ello. Entonces se ha cumplido. En cierta manera se ha venido cumpliendo muchas cosas. Están abriendo las puertas. Yo soy paciente. Yo solamente hago oro y miro. Oro y miro. Y el Señor me dijo, vaya para allí, me voy. Pero estoy siempre atento a lo que el Señor quiere hacer. Y ¿sabe por qué siempre determiné en mi corazón en nunca dejar que mi corazón se cauterice? No por el propósito de Dios en mi vida, sino porque dejo escuchar la voz que me ha guiado durante tanto tiempo. Dejo de escuchar la voz que me habló el primer día a mí. Dejo de escuchar la voz que me dijo que quién era mi esposa. Dejo de escuchar la voz que me dijo que yo iba a tener un hijo que lo iba a llamar Gedeón. Dejo de escuchar la voz que obró en mis padres para que fueran bautizados. Dejo de escuchar la voz que ha sido real en mi vida todo este tiempo, y que se ha cumplido muchas de las cosas. Y eso nunca quisiera yo perderlo. Quisiera perder todo en mi vida menos esa voz en mi corazón. Por eso es que perdono al que intenta hacerme daño. Todo el tiempo mantengo el perdón en mi corazón y no permito que haya falta de perdón en mi corazón. Porque no quiero dejar de perder la voz que me dijo que yo iba a tener un hijo y se iba a llamar Gedeón, y que ha sido una alegría tan grande para mi vida. No quiero dejar de escuchar la voz que me dijo quién iba a ser mi esposa. No quiero dejar de escuchar esa voz. ¿Quién soy yo realmente? El propósito o el plan de Dios para con nosotros es que vivamos, nos movamos y tenemos todo nuestro ser en Él. Hechos 17, 28 al 29 dice, porque en Él vivimos y nos movemos, ¿y qué? Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo, ¿qué? Somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar
que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras preciosas o escultura o arte de imaginación de ¿qué? De hombre. No hemos de pensar eso, sino que hemos de pensar que es, escúcheme bien, la bendición no es algo que nosotros podemos tener. La bendición es tenerlo a Él dentro de nosotros realmente. Esa es la fuente. No busque las ramas, busque la sustancia que alimenta las ramas. La sustancia que alimenta las ramas de bendición de nosotros es el Espíritu de Dios en nosotros. Porque si aún no hubiéramos nacido de nuevo y no hubiéramos tenido al Espíritu Santo de nosotros para ayudarnos, hubiéramos fracasado. Por eso Él dijo que no nos dejaría huérfanos. Y si no nos dejó huérfanos, ¿para qué se hace huérfano usted entonces? Nuestra identidad celestial eterna, Filipenses 3:20, ya para ir terminando, vamos a ir terminando, porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando Él venga, nos va a venir ¿y qué? Y nos va a dar un cuerpo ¿qué? Incorruptible. Pero aunque este cuerpo no sea incorruptible, lo sujetamos a la incorruptibilidad del Espíritu que nosotros tenemos ahora, para que la corrupción no lo contamine. ¿Correcto? Sujetemos este cuerpo a la vida de Dios. ¿Podemos andar en sanidad divina? Sí podemos andar. ¿Por qué, Adolfo? Porque el Espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal. Hay muchos teólogos que están negando eso. Y entonces dígale, separe su alma y su espíritu de su cuerpo a ver si lo puede hacer. Entonces, si en mi espíritu hay divinidad de Dios, si en mi espíritu hay la vida de Dios, y si en mi espíritu está libre de pecado, ¿por qué nosotros no podemos dejar libre de pecado este cuerpo si el Espíritu es el que sostiene este cuerpo? Podemos hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que crecer espiritualmente para llegar a esta realidad. Amén. Testigos para dar testimonio. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testimonio? ¿Qué es un testigo? Alguien que vio, ¿cierto? Alguien que estuvo presente, ¿cierto que sí? Nosotros no estuvimos allá presentes, pero sí escuchamos a los que estuvieron presentes. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles. ¿Y quién estuvo como piedra principal en ese evento? Diga, el Espíritu Santo de Dios. Él fue la piedra principal, el testigo más fiel que hubo ¿en dónde? ¿En la obra de quién? De Cristo. Él fue el testigo principal, ¿cierto que sí? El Espíritu Santo en Jesús, ¿cierto? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? O sea que Él nos está dando ¿qué? Testimonio a nosotros. ¿De que qué? De que lo que hizo Cristo es ¿qué? Es verdad. Tenemos un testigo dentro de nosotros. Pónganle cuidado. Tenemos un testigo que nos está diciendo, yo estuve ahí con Él. Yo estuve ahí con Cristo, obrando milagros, yo estuve ahí. Y lo mismo que hice con Él, lo quiero hacer con usted. Lo mismo que hice con Él, lo quiero hacer con usted. Ese testigo que estuvo ahí con Jesús es el mismo testigo que nos está hablando a nosotros, de que creamos todo. ¿Por qué? Porque Él fue el principal que estuvo ahí. Él fue el que engendró a Jesús, que hizo la obra. Y Él fue el que ungió a Jesús, que hizo la obra. Y ese que engendró a Jesús vino y nos engendró a nosotros. Y ese que ungió a Jesús viene y nos unge a nosotros. Y es el que nos convence a nosotros para que nosotros caminemos en esa realidad. Por eso no podemos dejarlo de escuchar a Él. Es muy bonito esto, ¿cierto? Es muy bonito esto. Conclusión, ¿qué concluimos con esto entonces? ¿Qué concluimos con esto? Tenemos un testigo dentro de nosotros para testificar la verdad de Cristo. Escuchémoslo. ¿Cómo lo vamos a escuchar? A través de nuestra actitud y nuestra obediencia. Una actitud buena delante de Dios. ¿Cuál es la actitud buena delante de Dios? Una actitud, buscar, ir, meterse. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta verdad? Que necesito orar, me voy a ir a orar. Que necesito leer la Biblia, me voy a leer la Biblia. Que necesito ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Pero quiero buscar. Eso es una buena actitud. Pero la actitud sin obediencia y disciplina no termina siendo nada. Porque usted puede tener una buena actitud y ser un rebelde. Usted puede tener una buena actitud y ser un indisciplinado ni el berraco. Lo que hace con una mano lo borra con la otra. Entonces necesitamos tener un enfoque, una buena actitud y una buena disciplina. Por eso Él dijo que nos había un espíritu de amor, poder y dominio propio.
¿Para qué? Para ser disciplinados, para tener una buena actitud y para caminar en amor. Amén. Ponga eso en sus pies. Vamos a orar ahora sí. Bueno, yo creo que yo sí quedó claro, sí quedó claro. Quiero que me digan, ¿sí quedó claro? ¿Cree que esto lo podemos usar para nuestra vida? ¿O simplemente ustedes lo tomaron como un conocimiento más y se lo van a ir a explicar a otro? No, Señor, esto lo tenemos que vivir. Esto lo tenemos que vivir. Yo quiero que vamos a orar. Quiero que vamos a orar un poquitico. Suave un poquitico. Escúchenme bien. Hay un testigo dentro de ustedes, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién cree que el Espíritu Santo dentro de Dios está dentro de nosotros para guiarnos a toda verdad? El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero hoy les voy a dar algo. El Espíritu Santo no solamente va a estar dentro de nosotros. Hoy ustedes van a percibir el Espíritu Santo sobre ustedes, ungiéndolos de una manera poderosa. Hay poquito, ahí, déla poquito, hay poquito. Ahí, déla, hay poquito. Quiero que entiendan algo. El Espíritu Santo está obrando en nosotros en dos obras. Una para ungirnos, que está sobre nosotros, y está dentro de nosotros para guiarnos a toda verdad. Dios me habló esta mañana y me dijo: voy a hacer una obra en ellos poderosa hoy y les voy a impartir algo a ellos. Yo le creo a Dios, le estoy diciendo lo que Dios me dijo. Usted verá y lo cree. Pero el Señor hoy, es más, ya está descendiendo sobre ustedes. Está descendiendo una unción poderosa sobre ustedes. Él no solamente los va a capacitar para que ustedes hagan esa obra grandiosa y ese propósito grandioso sobre ustedes, sino que le va a enseñar a mover lo sobrenatural del reino de Dios en sus vidas. Él los va a guiar a ustedes a cómo mover los ángeles. Él los va a guiar a ustedes a cómo mover esa gracia y ese favor sobre sus vidas. Y esa unción ya está cayendo sobre este lugar, muy poderosa. Esa unción ya los está tomando ustedes. Yo no necesito imponerles malos, es Él el que está en este lugar. Él está convenciéndolos del pecado que no nos ha dejado avanzar. Él está rompiendo este corazón que han dejado cauterizar por causa de que no lo han escuchado. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Está colocando su nube palpable para que nosotros la sintamos. Padre, hoy te doy gracias. Padre, ahora sobre ellos. Ahora sobre ellos. Ahora sobre ellos. Ahora sobre ellos. Ahora sobre ellos, Señor. Ahora sobre ellos. Ahora. Va rompiendo, se va rompiendo toda cauterización. Ahora Él está como con un bisturí rasgando ese prepucio del corazón. Y nebra estoy querebre están allá aquí asorere. Es entre usted y Él. La unción, Él se la quiere manifestar a su vida. Él quiere llenar esa capacidad que le ha dado a usted de unción. Él quiere que usted reciba esa capacidad que Él le ha dado. Y nebrasta y que sobre caribrastere shetarabra kirabra. Y rabra esto que serere que restratarabra. Aún hoy el Espíritu de Dios lo va a guiar. Hay ángeles que fueron dispuestos para nosotros, para abrir caminos, para romper puertas y cerrojos. Ese ángel hoy se está desatando también sobre la vida de ustedes. Y rabaistei socrostere ahora más. Ahora empiece a llamar.
empiece a llamar su necesidad, su hambre, su pasión. Llama a la presencia de Dios. Su hambre, su pasión, llama a la presencia de Dios. Su querer ser transformado, llama a la presencia de Dios. Su querer ser edificado, llama a la presencia de Dios. Llama al fuego 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 de Dios. Ahora fuego, fuego, un fuego que consume todo lo que el pecado hizo, pero un fuego purificador que lleva a su alma a elevarse a los lugares celestiales, su conciencia a elevarse a lugares celestiales. Su conciencia ahora es limpia por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ahora invade su cuerpo, invade su corazón. Ahora se penetra como espada de doble filo, hasta los tuétanos. Ahora se siente esa espada que traspasa nuestra mente, quebranta nuestros sentimientos, penetra hasta los tuétanos de los huesos, haciendo un fuego que purifica el oro que ha sido tocado por la corrupción. Pero hoy el fuego lo purifica, hoy el fuego purifica. Saca toda escoria de la mente, saca toda escoria del alma, saca toda escoria de la casa. Y caso quiere crestar y habrá, y reveste quiero será, y revestaya se quereré, y raba se que torerá. Ahora fluye. Ahora reciban el don que recibieron en el Pentecostés. Ahora hablen el don que recibieron como señal en el Pentecostés. Llamas de fuego sobre su cabeza. Abren su boca para profetizar, abren su boca para hablar misterios, abren su boca para hablar la multiforme sabiduría de Dios. Y Satanás hoy queda avergonzado y revés quebrará, porque esto no es por fuerza, esto es por el Espíritu que está fluyendo. Y rebaste querebré, orisa catarabre, entenderebreste recaribrasterera, porque hoy abrimos nuestros corazones, hoy rasgamos nuestras vestiduras, porque ciertamente el Rey de Gloria entrará por las puertas eternas, sacaterrabrasterabra. Esto es una fuerza sobrenatural que invade nuestro cuerpo, nuestra pasión y nuestra llama y nuestro amor por el Señor. Hace que la presencia de Dios descienda sobre nosotros, hace que el reino de Dios se mueva a nuestro favor, porque ciertamente corazón nuevo ha puesto en nosotros. Y robestarias terera. Ahora quiero orar. Se desatan los dones, Señor. Los dones sobre ellos. Ahora, Señor, se destapan los dones. Se quita la incredulidad de ellos. Se destapa el don de lenguas. Ahora empieza a fluir como ríos. La interpretación de lenguas ahora viene sobre ellos también, Señor. Los dones de sanidad empiezan a correr por sus manos. Los dones de poder empiezan a correr por su cuerpo. El don de fe empieza a llenar su mente. El don de fe empieza a llenar su alma. El don de fe empieza a llenar, Señor, ese don que dice que movemos las montañas. Ese don que dice, Señor, que llamamos las cosas que no son como si fuesen y vienen, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy desato sobre ellos, hoy imparto, Señor, lo que tú me has dado, Señor, a través de lo que estoy declarando por palabra profética, Señor, que en ellos se desatan los dones del ministerio, que en ellos se desatan los dones del Espíritu Santo, que en ellos se llena la capacidad que tú les has dado para moverse en lo sobrenatural. El llamado que tú les has hecho ahora se llena la capacidad que tú le has dado, Señor, ahora es llenada por el glorioso Espíritu de Dios. La capacidad, la medida de fe que tú le has dado para mover las montañas, ahora viene la autoridad de Cristo, Señor, sobre ellos para mover el mundo espiritual, Señor, para sujetar serpientes, para aullar escorpiones, Señor. Ahora viene sobre ellos, Señor. Y te pido algo más, Señor, el discernimiento de espíritu, Señor, ahora que venga como bálsamo sobre ellos, para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo engañador y lo verdadero, Señor. Ahora soplo sobre ellos
la identidad que ellos tienen, Señor, ahora emerge, el yo de la nueva creación, ahora emerge en ellos, ahora brota en sus corazones, ahora empieza a subir a los lugares celestiales, la nueva creación se despierta, se abren los ojos de la nueva creación para ver, se abren los oídos de la nueva creación para ver, se abren los sentidos de la nueva creación para ver, porque son una nueva raza, son la nueva creación de Dios sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.